entrevista con nuestro invitado que se encuentra con nosotros. Él es el señor César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, con quien queremos conversar para que nos explique un poco sobre el oleoducto norperuano, que luego de 3 meses está siendo reparado. Ha habido también ya un acuerdo entre el gobierno y los nativos de Loreto, que siempre han criticado mucho, ¿no?, este proyecto. Bueno, queremos que nos ponga un poco más al tanto al respecto. Bienvenido, muchas gracias. Buenas, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el oleoducto norperuano? Es una infraestructura creada en el gobierno militar. Se inició la construcción en el 74, terminado el 77 en sus tramos principales, que fue diseñado para llevar la producción de 2 lotes petroleros. Uno, el lote 8, que está en producción y lo maneja Pluspetrol Norte, que está en la localidad de San José de Saramuro. Eso recorre como 350 kilómetros y llega a la provincia del Daten Marañón, a un lugar que se llama la Estación 5. Y hay otro ramal que parte en la misma provincia del Daten del Marañón, en la localidad de Andoas. Recorre como 250 kilómetros hasta la Estación 5, donde convergen lo que venía, que llamaba el tramo 1, y lo que estoy diciendo de Andoas a la Estación 5 se llama el ramal norte. De allí son como 550 kilómetros hasta la costa, que llega a Bayóvar, en Piura, y ahí desemboca porque hay un terminal marítimo para exportar o recibir hidrocarburos. La infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad. Es natural que tengan su problemática y es natural que también necesite modernizarse. Los oleoductos, ese oleoducto, por ejemplo, no tiene red de fibra óptica que permita dar una alerta temprana de que está ocurriendo un problema. Y hay una serie de carencias propias de la antigüedad que es necesario superar, que se necesita inversión, ¿no? Y ha habido sucesivos problemas de derrames, que no es poca cosa, del periodo 2011, que donde empieza a manifestarse estos problemas a la fecha, pasados 8 años, y ha habido 61 eventos. Lo cual debe tener un efecto contaminante importante también en medio. Y sí, por supuesto, y interrupciones que alteran la producción petrolera que se llevaría a la costa. Por ejemplo, lo que está en Andoas, que es lo que se llama el lote 192, que es un lote que fue manejado de los 70 al 2000 por Occidental, de allí hacia adelante durante 15 años por Pluspetrol, y luego se entregó por 2 años, que se han ido prorrogando por justamente la interrupción del oleoducto, una empresa que inicialmente se llama Pacific Rubiales, cambió de denominación, se llama Pacific Strato y se llama Frontera Energy. Eso es lo que está en operación actual, y había interrupción de los envíos. Por otro lado, desde el lote 8, también desde el inicio de la estación 1, que es cerca del lote 8, hay envíos de petróleo residual producido en la refinería Iquitos, que se lleva por río hasta esa zona y se lleva hasta Bayóvar, para que ahí se inyecte la refinería Talara, que es parte del proceso productivo. O sea, hay una importancia porque está transportando productos que se necesitan en Talara, que es el caso del residual, y crudo, que dado que la refinería no está preparada para ese crudo del lote 192, se exporta. Ahora, nos dice, bueno, es una infraestructura que tiene varios años, necesita reparaciones, pero además sufre de atentados por parte de las comunidades nativas, y parece que esta sería la razón de estas situaciones que se produjeron hace es importante porque se habla mucho de eso, pero es bueno escudriñarlo sobre la estadística. Yo refería que del 2011 a la fecha han ocurrido 61 fallas, 61 derrames. Y la pregunta es cuánto corresponde a cada cosa. Cuando vemos los atentados identificados y señalizados, 27. 4 en investigación, quedan 31. Y 30 están producidos por efecto propio de la falta de mantenimiento y lógico de la antigüedad. O sea, hay un tema pendiente. Claro, o sea, casi el 50% está debido a causa propia. ¿Y por qué recibe estos ataques? Finalmente parece que se ha llegado a un acuerdo, incluso se ha contratado a nativos para este proceso de reparación. Y que ha sido muy crítico con la Sociedad Minería de Petróleo, ha sido muy duro en este acuerdo. Yo discrepo con esa posición. Mire, las comunidades que están alrededor del oleoducto son comunidades donde el Estado ha hecho abandono completo, o sea, el Estado es inexistente. Y lo que han venido reclamando ellos es primero la afectación por los derrames. La afectación por los derrames altera completamente sus actividades, que son entre agrícolas primarias por la zona y de pesca en los ríos. Esa contaminación no ha sido superada, entonces tienen el derecho a reclamar.
¿Qué venía ocurriendo a lo largo de estos 8 años? Lo que venía ocurriendo es que tomaban medidas de fuerza porque no eran atendidos, y a la medida de fuerza se establecía una mesa de diálogo. La mesa de diálogo llegaba a acuerdos que nunca se cumplían. Entonces, el incumplimiento de los compromisos de la mesa de diálogo, que involucran por una parte a Petroperú, por otro lado al Ministerio de Agricultura, por otro lado la presidencia del Consejo de Ministros, que tendría que haber articulado con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, ninguno de esos se ha cumplido. Entonces, es natural y a raíz de que la gente... falta de voluntad política. Es que lo que pasa es que cuando suceden estos eventos, hay mucha presión del productor petrolero y soluciona lo inmediato. Entonces vienen y prometen hacer cosas que significan ingreso al presupuesto general de la República que no están considerados. Que no están considerados. Claro, entonces, les engañan en realidad. Claro, entonces yo creo que es un exceso criticar el llegar a los acuerdos que se han llegado. Yo más bien diría que es un exceso acordar aquello que no sabemos si se va a cumplir, porque si no, no vamos a ver en la siguiente mesa de diálogo y en la siguiente medida de fuerza. Una de las cosas que también ha dicho la Sociedad Minera y Petróleo es cómo a la comunidad, que es la comunidad mayoría donde ocurrió el último derrame, que ha sido atribuido de una serie de atentados, cómo se les bonifica contratando a 50 personas permanentemente para lo que le llaman es las alertas tempranas, es decir, el recorrido del oleoducto y poder dar aviso en la eventualidad de un derrame. Claro, entonces, pero eso también me parece excesivo. ¿Por qué? Porque... ¿Excesivo cuál? La crítica. La crítica. Claro, porque es estratégico incluso. Claro, mejor incorporarlos a... Y si han habido personas que atentaron, yo no lo puedo atribuir de unas cuantas personas a toda la comunidad. Claro. Entonces, estamos exagerando la crítica y más bien mi preocupación va en contrario. O sea, siendo legítimo el reclamo, siendo legítimo que el Estado los reconozca, que ojalá que se puedan cumplir. Mi impresión es que no se ha hecho una cuantificación que se puede cumplir o no. Y eso es un análisis porque ha habido 3 meses para analizar eso, es decir, esto significa tal impacto presupuestal y en la mesa de diálogo dice yo puedo esto en tal tiempo y podría en otro tiempo. Al final, ¿en qué termina la mesa de diálogo? En el suministro de unos cuantos bidones de agua, en eso terminan. Y eso la verdad es una burla a la comunidad. Es una burla y la comunidad se indigna. Ahora, me decía, ¿y los atentados por qué ocurrieron? ¿Y por qué esto no ha ocurrido antes del 2011, este tipo de atentados? Lo que pasa es que en el 2014, cuando comenzó a incrementarse significativamente el número de derrames, y dado la presión de las empresas que necesitan operación del oleoducto porque pierdo dinero, han atribuido $1 millón de pérdidas por día. El tema es... si eso está ocurriendo y hay que repararlo y tengo una empresa, puedo contratar a gente de la zona. Y el problema ha sido que al contratar gente de la zona, el honorario prometido y el honorario pagado era mucho mayor que lo que se paga en construcción civil en Lima. Eso generó un incentivo a que necesitaban ese incremento, ese pago salarial permanente, y eso ha sido un incentivo a generar atentados. Entonces, eso tiene que superarse porque se creó un incentivo desde la propia empresa, eso fue un acuerdo de la empresa. Entonces, eso tiene que corregirse porque tiene que haber promesas de cumplimiento real. Y si cumplimiento real significa tenerlas identificadas en el presupuesto general de la República y hacerlas. Pero hay otro tema adicional, o sea, ¿eso hasta cuándo va a continuar? ¿No? Porque el oleoducto tiene más de 40 años de antigüedad, requiere inversión. Y la pregunta es, ¿y esa inversión de qué orden se habla? Se ha hablado muy poco o nada de los montos. Y hay una cifra que trasciende a algunos que se habla de cerca de $800 millones. Y la pregunta es, ¿$800 millones en esta situación Petro podría invertir? La respuesta es no. Y la situación es muy sencilla. Hoy día la tarifa del oleoducto es una tarifa bastante alta. Casi $10 por barril, el transporte marítimo cuesta como $2.50. Entonces, con esa tarifa alta, las utilidades operativas del oleoducto en contabilidad separada son $12 millones al año. Y con el costo de capital de Petro, y si se calcula un horizonte de 20 años, ¿qué inversión podría soportar? Solamente $127 millones de recursos propios de Petro. Entonces, 127 sobre 800 de necesidad, eso es un imposible. El gobierno de Kuczynski, que ha sido muy crítico, hizo algo al respecto. Él emitieron en las facultades que había un decreto legislativo en diciembre del año 2006 que facultaba la participación de capital privado.
Petro no ha mostrado ningún interés. Se han pasado 2 años y ha habido casi una vocación de más bien de negarlo, y eso genera problemas. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con César Gutiérrez sobre la necesidad, además de invertir en la reparación y, bueno, y todo lo que se ha planteado aquí respecto al oleoducto norperuano.